Buenas noches, hermanos del Grupo Instrucción Teológica. Disculpen la hora, pero vamos a hacer la presentación de este material, este libro que el Señor nos permitió escribir ya hace unos años, pero que la segunda edición la hicimos en el año 2017. Ahora quiero compartirlo con ustedes. Se llama Consejos de Pablo para la Juventud Cristiana de hoy. Uno de los materiales que compartí en un evento del pastor Benjamín Durán, quien mismo fue el que hizo el prólogo de este material. En un evento de jóvenes compartimos este tema. Está basado en 3 pasajes de la palabra del Señor y en 3 temas. El primero está basado en 1 Timoteo, donde en 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Estamos hablando del ideal del joven cristiano. Luego hablamos de elementos motivadores para el joven cristiano, que también es otro de los pasajes del apóstol Pablo, en donde él ya nos habla acerca de lo que podríamos decir en 1 Timoteo, en 2 Timoteo 1:3 al 8, donde habla al joven también que avive el fuego del don que está en él. Y por último, el tercer tema, el tercer consejo del apóstol Pablo para el joven está basado precisamente en una de las porciones que nos motivan a hacer, en cierta forma, reflexión sobre la vida del joven. Se llama Estrategias de Guerra para Casos Especiales, así le llamamos, en 2 Timoteo 2:22, donde dice: huye de las pasiones juveniles. Y en base a eso vamos a hacer la presentación de este material, que más tarde, en lo que me envían el prólogo por audio de parte del pastor Benjamín, vamos a estar compartiendo un poquito más sobre esta temática, y inmediatamente en esta hora voy a enviar la introducción. Bueno, pues pululan por doquier en redes sociales, por medio de memes, diversos consejos para los jóvenes que van desde un extremo hasta otro extremo. Incluso me llama mucho la atención los memes compartidos dentro de los jóvenes, que son tomados de personas que son, cuando no ateas, cuando tienen una filosofía que incluso contrario al cristianismo, y a veces no nos damos cuenta de dónde provienen, pero todo mundo dándole consejo a los jóvenes. Lo único que muchas veces esos consejos de redes sociales hacen es decirles lo que ellos quieren oír, o tal vez lo que les cause gracia, sin lograr de alguna manera dimensionar los efectos que esos consejos tienen en la vida cotidiana del joven. Y eso ha causado una juventud que se ha levantado muy y demasiado superficial, debido a la prestación que toman de todas esas palabras que corren en redes sociales. Bueno, el dicho común que reza: el que no escucha consejo no llega viejo, pues es una realidad. Más aún si se trata de un viejo experimentado y sabio como el apóstol Pablo, quien da buenos consejos. Creo que es bueno escucharlo. De ahí que la razón que el servidor ha sacado 3 pasajes de sus escritos, que yo los considero consejos contundentes, directos, para la juventud de hoy, incluso no solamente para los jóvenes de su tiempo, sino para este tiempo en el que tanto nos hace falta que un viejo como el apóstol Pablo se siente a aconsejar a nuestra juventud. Así que me gustaría que pudiéramos prestar atención a la temática que vamos a desarrollar esta semana. Lo vamos a hacer con este detalle cada uno de estos pasajes. Así que si eres joven y desconoces esos consejos que el apóstol Pablo tiene para ti, pues te estás perdiendo de estos tesoros juveniles. Porque la herencia más grande que se te puede dar en la vida a ti, joven, es un consejo que te va a servir como guía, no solo para la presente vida,
sino aún más para la vida eterna, que eso es lo más importante. Así que, bueno, pues les invito, y si usted es un adulto, si es un consejero juvenil, bueno, también le va a servir. Este material puede usarse también como guía para hacer un campamento, para hacer un evento, un programa juvenil y manejar la temática, como se llama, Consejos de Pablo para la Juventud de hoy. Puede ser utilizado incluso en varias sesiones, ir ampliando, úsalo también como un bosquejo de guía para trabajo juvenil. A lo mejor para un curso especial con los jóvenes o simplemente para hacer retiros con ellos. Adentrémonos pues a estos consejos apostólicos que nos da este gran hombre, apóstol, que me llama mucho la atención, tratar con la juventud, hacer nexos con la juventud, hacer lazos con un joven como lo fue Timoteo, un joven que de alguna manera, como vamos a ir viendo dentro del estudio, contrasta con el carácter y aún con la edad del apóstol Pablo, pero que esto nos lleva a una lección grande. Nosotros no debemos olvidarnos de los jóvenes. El apóstol Pablo no se olvidó del joven Timoteo. Los jóvenes son y serán siempre un tema importante. Recuerden que el Señor Jesucristo mismo ministró siendo un joven. Así que, bueno, pues vamos a dar espacio para esta reflexión. Y mañana comenzamos con el primer tema de 1 Timoteo 4:12. Muy buenas noches, hermanos. Soy el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel. Esta noche lluviosa quiero enviar el primer tema de los 3 temas que compartiremos. Este es el tema número 1 y se llama El ideal del joven cristiano. Está basado en 1 Timoteo 4:12, que dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es el primero de los temas que tienen que ver con el libro que el Señor me permitió escribir, que se llama Consejos de Pablo para la Juventud de hoy. Miren, es importante ver que el apóstol Pablo toma en cuenta la juventud, en especial en el tránsito que tiene que pasar en el momento de crisis que tiene que acontecer en su vida. No podemos pensar que los jóvenes no tienen ningún problema y no pasan ninguna crisis. Al contrario, creo que son objeto de la mira de las personas que ya se les olvidó de alguna manera que un día fueron jóvenes. Por eso es que se les dice: ninguno tenga en poco. Es interesante el término que aparece, poco, que es cataproneito, que es ninguno menosprecie o ninguno piense por debajo de lo que tú eres, o que no te vea por más abajo de lo que Dios te ha creado. O sea, tú tienes una altura, una dignidad, que ninguno mira por abajo o te vea por abajo por ser joven y te menosprecie por ser joven. Es decir, debido a la cultura griega e incluso a la cultura judía, a los que no eran grandes de edad, a saber, cuando una persona se dice grande de edad, en esa cultura se estaba diciendo 40 años, porque se le consideraba una edad para el ejército. Quienes no tenían esa edad se le consideraban personas inadecuados para ejercer cualquier tipo de liderazgo. Así que una persona menor de 40 años se le decía: tú no puedes ejercer el liderazgo. Y este es el caso de Timoteo. Porque Timoteo, recuerden que era un joven que no llegaba a los 40 años. Llama mucho la atención porque era además un joven un poquito enfermizo, no era extrovertido como otros jóvenes que rápidamente manifiestan su personalidad, dejan sentir que ahí están, porque hay gente que son el alma de la fiesta, que cuando ellos llegan inmediatamente se nota. Pero este no, este era un joven muy calladito, intrínseco, que aparentemente tenía incluso hasta muchos complejos de juventud. Es interesante el término juventud que aparece allá, porque el término juventud en el griego es neotes, que era una persona
con edad militar considerada hasta los 40 años. Timoteo era joven comparado con Pablo y otros líderes ancianos que llevaban el título de ancianos. Un título, no una designación de edad, sino que era una función que realizaban en el trabajo de la obra de Dios, un liderazgo. Y había muchos que quienes no tenían esa edad les miraban con ojos críticos: tú no tienes edad, tú eres un chamaco, que me vas a enseñar. Y yo creo que más de uno, por ejemplo, yo comencé el ministerio a la edad de 17 años y siempre no faltó el hermano o la persona que me dice: eres un chamaco, que me vas a enseñar. Y en cierta manera era verdad. Sin embargo, pues yo me fincaba en la palabra y a enseñar la palabra, porque me dedicaba a escudriñar las escrituras y con un conocimiento que los que tenían mayor edad no poseían de la palabra, que conocían otras cosas de la vida y tenían experiencia de la vida, pero no de la palabra. Bueno, pero Pablo le aconseja que, bueno, si tú tienes esas críticas, gente que pone la mirada en ti, te critica, bueno, tú debes de callar a la crítica. Pero ¿cómo la vas a callar? No respondiendo ásperamente. O sea, la forma de callar a una crítica no es elevándole la voz, mal contestándole o diciéndole una ironía, que eso está de moda, ¿no? Sobre todo en redes sociales, las personas son muy agresivas al momento de cuando alguien le quiere criticar o presentar un punto de vista diferente a lo que él ha puesto. Inmediatamente responde y responde como automáticamente. No, si tú quieres callar a la crítica, cállalo con tu conducta, no con palabras, sino con tu conducta. Tendrás que vivir de tal manera que todos puedan ver que la acusación de la que se te está diciendo es falsa, que es una calumnia, y hazlo con tu buena conducta. O sea, la defensa verbal no puede silenciar la crítica. Quiero que lo sepas y quiero repetírtelo de nuevo. La defensa verbal no puede silenciar la crítica, pero la conducta buena sí la puede silenciar. Calla a tus críticos con una buena conducta, no con tus palabras. Es interesante que Pablo no le dice a Timoteo: bueno, cuando te estén criticando, ponte en un pedestal, que seas inmune a las críticas y que seas totalmente perfecto, de tal manera que no haya ninguna gramo de defecto en ti. No. Sino que le dice: no des ocasión a nadie para que de alguna manera te condenen. No lo des ocasión. Que evites la crítica justificada, porque eso es interesante. Porque si alguien critica y es justificado, bueno, pues allá tenemos que aceptar. Decir: Señor, esos críticos en cierta forma son mis colaboradores que sin sueldo, ¿no? Son mis colaboradores porque me están diciendo en dónde tengo que cambiar. Pero si hablan sus críticos, que sea una crítica falsa. Es preferible que sea una crítica que te esté calumniando, porque de esa manera vas a recibir el elogio de Dios. Así que cállalos. ¿Cómo? No con palabras, sino con tu conducta. Bueno, la relativa juventud de Timoteo, que digo relativa porque ya después de 30 años y aún todavía lo tratan como un joven, y su natural timidez no debería de alguna manera estimular a los demás, a los que lo rodean, a tenerlo en menos. Y creo que esto es lo que pasa. Muchas ocasiones, miembros de la iglesia, sobre todo esos diáconos agrios que existen, esos diáconos con cara de limón, que miran a los jóvenes para ver todos sus defectos, ¿no? Tú solamente vienes a la iglesia para enamorar. Bueno, y si viene a enamorar, por lo menos él lo está haciendo en la iglesia, ¿no? Digo, qué bendición que esté en la iglesia. Algo se le va a pegar. Así que creo que todos esos elementos de crítica tienen que tener más prudencia. Lo que tienen que hacer, en vez de criticar, al contrario, es colocarse frente a ellos como un modelo. Porque cuando dice, ninguno tenga en poco tu juventud,
pero colócate enfrente de ellos como modelo, como un ideal. Es decir, si ellos no te están dando ejemplo siendo viejos, el joven puede ser un ejemplo para el viejo. Es decir, el término ejemplo es modelo, es ideal. Significa digno de ser imitado. Eso es lo que significa ideal o modelo, digno de ser imitado. Y Pablo, más de una ocasión en Filipenses 3:17, en 2 Tesalonicenses 3:9, había mencionado que él era ejemplo en la grey del Señor. La palabra ejemplo, la palabra griega es tupos, significa figuras, de ahí la palabra topo, o tipos, en un sentido de modelo, de donde se traduce el término tipos. Es un término de discipulado. Eso llama mucho la atención, cuando dice sé ejemplo. Estaba diciendo, bueno, empieza un proceso de discipulado donde tú te vas a poner como ejemplo, porque llama la atención que el joven anda buscando modelos en la televisión, modelos a seguir, y porque a veces no hay modelos en la familia, no hay buenos modelos en las iglesias también, y entonces andan buscando modelos allá afuera, desde los artistas, los cantantes, y es la razón por la que lamentablemente tú lo ves en los Facebook, ¿verdad? Cómo se comparten imágenes que son de artistas, imágenes que son de cantantes mundanos, de ateos. Me llama mucho la atención que la gente comparte todo eso de gente que tienen una mentalidad contraria al cristianismo y que ellos dicen que son cristianos que lo comparten. Y esos mismos atacan a los creyentes, atacan a los cristianos porque andan buscando modelos en el mundo. ¿Qué necesidad hay? Digo, cuando hay modelos. Ahora, si no existen esos modelos, entonces, pues tú ponte como modelo. O sea, los maestros generalmente, pues es que es un término de discipulado, porque los maestros se ponían como modelos, pedían a los discípulos que los imitaran y asumían el papel de figuras paternales. Lo que Pablo dice, ok, que no te tengan en poco, ¿sabes qué? Discipúlalos y ponte como modelo tú. Ponte como ejemplo. O sea, tú dices, a ver, en esta iglesia puros hipócritas hay. Bueno, pues haz algo diferente. No te cuentes dentro de los hipócritas, porque llegas a la iglesia y eres un hipócrita más. Pero no te estoy invitando a que seas un hipócrita más, sino a que seas modelo. Muéstrales cómo es ser un verdadero cristiano. Si hay muchos hipócritas en la iglesia y por eso no vas, bueno, ve a la iglesia para que tú seas el ejemplo para ellos. Es decir, empieza tu proceso de discipulado hacia ellos y tú ponte como modelo. Bueno, según los historiadores calculan que Timoteo para tendría unos 34 y 38 años de edad, pero los ancianos podrían verlo como un jovenzuelo que venía con humos de mandar y enseñar allá en la iglesia de Éfeso. En esta porción no es una defensa para cualquier joven, Es decir, que este pasaje no está defendiendo a los jóvenes que se portan mal, no. Este pasaje está hablando a un joven líder en una iglesia, o sea, quien se está involucrando y quien se está metiendo a servir a Dios y que no tiene que ser visto por menos. Y esto en muchas ocasiones pasa. Por su corta edad no le dan líder. Yo me acuerdo que de muy pequeño me entregué a Cristo y era un ejemplo yo le daba clase a los niños de mi misma edad, de 10 años, 9 años yo estaba dando clase. Interesante porque luego me bautizó a los 10 años, antes de cumplir los 11 me bauticé. Y me estaban proponiendo, como estaba muy activo, para liderar el grupo de la iglesia de jóvenes. Y entonces, pues mi mamá decía, hermanos, él es un muchachito, es un niño. Y entonces el pastor, que no tenía nada de estudio teológico ni nada, no había estudiado en el ministerio, y todavía pensaba que Dios puede usar a cualquiera, Es interesante. Se levantó y dijo, hermana, David era un jovencito cuando mató a Goliat, así que, ¿qué le preocupa? Y mi mamá se sienta y es verdad. Es interesante esto, ¿no? Es verdad, démosle la oportunidad para que cometan errores. ¿Por qué solamente tú puedes cometer errores? También ellos pueden cometer, darles el chance para que cometan sus errores, liderando y sirviendo a Dios. ¿Por qué no? ¿Cuáles habrían de ser, pues, las características de la conducta del joven Timoteo? ¿Qué
lo llevaría a callar a esas bocas criticonas de los liderazgos juveniles? Bueno, pues vamos a ver cómo él iba a callar bocas. Iba a callar bocas con su conducta, y aquí encontramos precisamente una lista de elementos interesantes que iban a ser características de la conducta de Timoteo para callar bocas. Iba a ser ejemplo en 6 cosas: en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Generalmente, cuando entro ya a las características que debe tener la conducta de ese joven líder en la iglesia, divido 6 grupos, y cada uno de ellos va a hacer una descripción de estos elementos, que son, en primer lugar, que debe de ser ejemplo en ágape, en amor. Es interesante ahí el término amor, porque el amor puede ser visto desde varias perspectivas, pero ahí aparece en ágape, que es la más grande de las virtudes cristianas, que están en la cima. Por eso aparece de primero, pero a la vez que se presenta como un requerimiento. Es una virtud que no muestra amargura. Imagínate un joven amargado, ¿cómo es posible? Resentimiento o deseo de venganza. ¿Qué clase de joven puede ser este? Además, es alguien que no se cansa de perdonar, que constantemente está perdonando. Es una persona que va a crecer, se trata de consideración hacia los demás. Amar a los más próximos es instintivo. El amor de un hombre a una mujer puede ser involuntario, pero el amor cristiano es intencional y voluntario. Eso es lo que escribió un exégeta. Es interesante porque aquí, cuando se le pide ser ejemplo en amor, creo que no solamente debe demostrar el amor hacia Dios, el amor hacia otros jóvenes, el amor hacia sus padres, el amor hacia los perdidos, el amor a la palabra, el amor a su vida espiritual, el amor a la iglesia que tanto se ha perdido, y aún el amor en el noviazgo. Debe mostrar un ejemplo de amor en su mismo noviazgo. O sea, todo en su vida debe llevar esa conducta de amor para que pueda ser respetado. Porque quiere ser respetado, bueno, pues sé ejemplo. Lo segundo que ahí se presenta es que debe de ser ejemplo también en palabra, que allá es logoi. Y logoi tiene que ver con varios elementos. Primeramente, de su conversación continua. Eso es palabra hablada continuamente. Debería ser siempre con palabras que caracterizan a un hijo de Dios. Palabras sabias, palabras que edifican. Evitar la forma de hablar prohibida, de doble sentido. Su propósito al hablar debería ser solo para edificación. Sé ejemplo en palabra, por lo tanto, abarca el ámbito de 3 elementos. Puedo decir que cuando un joven es ejemplo en palabra, porque en su palabra es que se conocen. ¿Cómo es que tú conoces al viejo hombre y al nuevo hombre? ¿Sabes dónde lo conoces? En su palabra. Por eso es que la lengua es la manera de identificar, porque ¿cómo se manifiesta el viejo hombre? A través de la lengua. ¿Y cómo se manifiesta el hombre lleno del Espíritu Santo? También a través de la lengua. De ahí la necesidad de hablar en otras lenguas, porque el hablar en otras lenguas lo que demuestra es que hay un viejo hombre que necesita ser controlado. Es interesante aquí, porque el ejemplo en palabra abarca el ámbito de la enseñanza. Cuando un joven tiene enseñanza, tiene palabra para compartir, y dice, qué joven, con un tremendo conocimiento de la palabra de Dios. Ese es un ejemplo a seguir, que continuamente está participando y está concursando y está ganando los concursos incluso. Luego el ámbito en su plática cotidiana también, que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque hablamos plática cotidiana, estamos diciendo de que el día a día, ¿qué es lo que platica? ¿Tú cómo puedes saber que es un joven que está interesado en las cosas de Dios? Por su plática. Si su plática es la palabra de Dios, quiere decir que es un joven que su mentalidad está en la palabra. Por eso dice, bienaventurado ese joven que en su ley medita de día y de noche.
¿Por qué? Porque son sus pláticas. Es de Dios, es de la palabra. ¿De qué está hablando? De lo que él vive, de lo que es su vida. Tú quieres saber qué es las preferencias de una persona. Escucha sus pláticas. Y ahí vas a ver qué es lo que a él le interesa realmente. Y es lamentable y es triste. Pero hay mucho joven que nunca te citan un texto de la palabra. Ni la conocen, es más. Estamos en una época de crisis en la palabra. Y eso es algo que necesitamos retomar. Todavía hay jóvenes que piensan que barriga llena y corazón contento es un salmo. O sea, hay gente que todavía no se ha ubicado en la palabra porque no es su preferencia. Ahora, en el ámbito también de los temas de conversación, son tres ámbitos: el ámbito de la enseñanza, plática cotidiana, y el ámbito de los temas de conversación. ¿Cuáles son los temas de su conversación? Mira, ahora está su Facebook. ¿Qué es lo que publica en su Facebook? Porque como dicen, ya no, sin Face es imposible agradar a Dios ahora, y todo el mundo tiene su Face. Pero fíjese nada más, ¿qué es lo que publica? De la publicación que tiene, de dónde viene. Viene del corazón. Del corazón habla su Facebook, porque ahí aparece todo lo que publica, y a veces no hay nada de Dios en su muro. Después de ser ejemplo en amor, en palabra, también tiene que ser ejemplo en conducta. Anastropei es conducta, que también se traduce como porte. Ahí la palabra conducta es porte. El porte, cómo se porta. Se trata del aspecto que muestra a la persona y que se hace evidente por lo menos en 4 cosas. Se hace su porte, su comportamiento, se hace evidente en sus gestos. O sea, las muecas que hace. Ve por las tortillas, mira su boca cómo la pone. ¿Sabes que vas a lavar trastes? Mira lo rezongón que es. Entonces, la conducta, en primer lugar, se va a revelar en sus gestos que hace. En segundo lugar, en su modo de vestir también va a reflejar una conducta agradable a Dios, porque también su modo de vestir, que aquí no podemos ser legalistas, pero hay que entender que el modo de vestir también cuenta, porque Dios ve por dentro y por fuera, y es importante dar el testimonio. Estoy poniendo aquí un legalismo, pero sí saber que el Espíritu de Dios te muestra cómo también va a ser tu vestimenta, tu comportamiento. Y en tercer lugar, su educación. Cuando hablo de educación, no estoy hablando de su carrera, hablando de lo que él adquirió en la universidad. No, estoy hablando de cuán respetuoso es. Cosas que se van perdiendo, tan sencillas como cuando se levanta, buenos días; cuando se va a acostar, buenas noches. Cosas tan sencillas como buenas tardes, como bueno, ya llegué, buenas tardes, un beso para el papá, para la mamá, tu educación, porque es algo que has recibido también y que vas a demostrar. Todo eso es parte de tu conducta, ¿sí? Porque hay gente que tiene una carrera, pero no tiene un poco de educación. Y esto es algo importante cuando se dice: sé ejemplo en tu porte, en tu conducta, en tu comportamiento. Y aquí es la otra parte, precisamente, su comportamiento, que se refiere a su manera de actuar. Sé ejemplo en conducta, entonces significa que su comportamiento debe de honrar a Cristo. Claro que sí, todo completamente. Por eso esos pleitos de Facebook, esas de dimes y diretes, esas amarguras, no es una buena conducta. Por eso ahí el término face, ¿verdad? Porque estamos diciendo que tus gestos también se van a reflejar, porque gestos, face es cara, tu cara se va a reflejar, es tu face, es lo que tú estás haciendo y actuando. Ahora vamos, número 4, ese ejemplo en espíritu también. La palabra espíritu aquí es neuma. Es interesante eso, porque se refiere al Espíritu de Dios. Una expresión aquí que tal vez no aparece en las versiones modernas, pero sí aparecen en los textos antiguos. Y en el texto mayoritario también aparece esta expresión neuma.
Algunos dicen, es que esta palabra en neuma no aparece en el original. Bueno, en el original de los textos en las versiones modernas, sí, en el texto crítico, pero en los textos antiguos y aparece. Entonces es interesante que aquí neuma es la expresión que tiene mucho que enseñarnos, sobre todo a los jóvenes que de alguna manera tienen una dependencia en el Espíritu Santo. O sea, muestra tu interés, tu fervor. Se refiere, si tú eres un joven pentecostal, porque se habla de la referencia al Espíritu Santo, no a gritos y saltos, sino a esa experiencia del Pentecostés, que es con una persona. ¿Con quién? Con la persona del Espíritu Santo. Y aquí yo creo que hay mucho que abundar, pero que este no es el momento para ir detallando. Pero se refiere a una calidad entrañable, interna de vida, porque aquí el término espíritu está hablando de algo interno, o sea, lo que está pasando en tu interior, en una relación intensa con el Espíritu Santo, se va a reflejar. Es más, algunos dicen que aquí debe traducirse como fervor o entusiasmo, o sea, que tengas chispa. ¿Cómo puede ser joven? Como dice aquel poeta, no me digas que eres joven si te comportas como un viejo. Y es verdad, necesitas fervor, entusiasmo, eso de viejo. Déjalo a esos diáconos que te están criticando. Tú no puedes comportarte con eso. Necesitas el fervor y el entusiasmo, esa chispa, esa dinamita, porque donde hay joven tiene que ser una iglesia viva. Mira, los jóvenes atraen a otros jóvenes. Olvídate de lo demás, de las discusiones bizantinas y dedícate al fervor de tu vida espiritual, a servir a Dios. Ya estamos hablando de una época diferente a los más antiguos. Tienes que ser ejemplo en fervor. Cuando se habla de fervor, estamos diciendo que es el entusiasmo. Ese ejemplo en espíritu es entusiasmo que motiva, que te motiva tu vida a una vida de adoración. ¿Cómo vas a llegar a la iglesia y todo apagado? No, tú eres el primero que tiene que aprenderse los cantos, el que tiene que allá, y que quién va a pasar a dar testimonio, yo soy, y que quién va a pasar a cantar, yo aquí estoy. Tienes espíritu, tienes vida, eres joven. Y a mí me llamó la atención que este mismo joven, muchas ocasiones en las escuelas, digamos que me pasó que fui a una clausura y me sorprendo porque en la iglesia veo que estos muchachitos están con mucha timidez y sus papás, es que mi hijo es muy penoso, pastor, no puede participar allá, le da mucha pena. Y cuando llego allá estaban, pero a mover el bote, y están y haciendo sus sacudidas de esa mano, no me acuerdo cómo se llaman esas canciones, pero mira todo lo que hay. Dijo, ¿dónde está el joven que es tímido en la iglesia? Pero ahora aquí en el mundo, mira cómo baila. Entonces, ¿cómo es posible que allá tiene todo el entusiasmo? No me digas que es tímido, por favor. Por favor, el entusiasmo debe motivarlo en el culto, a adorar, que dedique sus fuerzas. No es cierto, es mentira. Él sabe que no es tímido. Sé ejemplo en espíritu, el servicio, sé ejemplo en la evangelización, ese ejemplo, ese entusiasmo en la congregación total, en todo lo que se tenga que hacer, que si hay que venir a hacer limpieza, que si hay que dar mantenimiento a la iglesia, sé el ejemplo, termina el culto y hay que levantarse y hacer ejemplo. Mira, ahí está, ten espíritu, ten esa chispa que te caracteriza como joven. Por eso es que dice, los jóvenes florecerán como las palmeras. Solo hay que hacer las tareas, no solo hay que hacer, las tareas de la iglesia, se tiene que hacer con tres cosas: con fervor pentecostal, con animosidad y con alegría radiante. Según los expertos en crecimiento, le llaman a esta cualidad espiritualidad ferviente. Una iglesia con espiritualidad ferviente es juvenil, es una iglesia que crece porque es ejemplo en espíritu. En quinto lugar, tiene que ser ejemplo en fe. Y aquí hay tres cosas que implica la fe. Pistis es el término que aquí se usa para fe, que significa lealtad,
fiabilidad y firmeza. Lo vuelvo a repetir porque cada una de estas cosas es importante. Lealtad, fiabilidad y firmeza. Lealtad, ¿por qué? Cuando dice que seas ejemplo en fe, te está diciendo en primer lugar que seas leal. Seas leal a tu iglesia. Tantos de los creyentes no son leales a su iglesia. Hablan mal de su iglesia, hablan mal de su papá. Todo. Y ahorita en la época de redes, donde ves a un pastor en YouTube, escuchas al pastor Salomón predicando en YouTube y dices, el pastor Salomón es mejor que mi pastor, mira cómo predica, porque no lo conoces, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Empiezas a hacer esa crítica y no valoras tu iglesia, y no valoras tu pastor, y no valoras a tus líderes, y no valoras tu congregación. No estás siendo leal. Aprende la lealtad hacia tu iglesia. No solamente la lealtad, que es importante, porque cuando alguien te encomienda algo, séle leal. Sé leal, porque la lealtad habla de la fe que tú tienes. El segundo también habla de la fiabilidad. Una persona que es confiable, una persona al que tú le encomiendas que venga a abrir el culto y va a venir a abrir. Oye, pero le encomiendas, le das la llave y luego resulta que no viene. No, hay confianza en esa persona. Sé ejemplo en fe. Eso es fe. La fe no solamente es lealtad, fiabilidad, también es firmeza. De estar moviéndose de aquí para allá, de aquí para allá. Eso no es fe. La fe lo que te trae es establecerte en una firmeza en tu vida espiritual. Estabilidad espiritual. Esto es algo muy, pero muy importante cuando hablamos de la firmeza. Porque hace mucha falta esto en este tiempo. Cuando me llama la atención de esta iglesia, se me hace muy fácil. Pues me voy. Tenemos, ¿en dónde? ¿Dónde quieres? ¿En Cancún? Tenemos más de 100 iglesias. ¿En dónde quieres? ¿Qué país? Mira, hay una competencia de iglesias. Si no me voy en el pare de sufrir, para que yo deje de sufrir. Pero miren, no hay firmeza. Hay una crisis tremenda que está. Por eso dice, sé ejemplo en firmeza. O sea, en lealtad y en confiabilidad. Eso se llama fe. Fe no es solamente algo místico, que, bueno, puedes hacer cosas imposibles. Esto es también parte de la fe. La lealtad es la fidelidad inconquistable hacia Cristo, sin importar el precio que tú vayas a pagar. Y desafía todas las circunstancias. Por eso es que el apóstol Pablo, que había sido soldado, entendía que el soldado auténtico de valor es el que puede pelear bien con el cuerpo cansado, y aunque tenga el estómago vacío, sabe que tiene fe, es leal y va a seguir peleando. Cuando la situación parece desesperada y está en una campaña cuyos movimientos no puede entender, es ahí donde va a mostrar la fidelidad. Y en sexto lugar, sé ejemplo en pureza. El término pureza es acneia, que quiere decir sin pecado. Acneia, sin pecado. Es una aceptación incondicional de los niveles, altura y exigencia de los estándares de Cristo. Es decir, siempre la exigencia de Cristo está arriba por el de la cultura. O sea, es que todo mundo lo hace. Sí, todo mundo lo hace, pero tú no eres como todo mundo. Tú eres un joven cristiano. Tú no eres cualquiera. Es que cualquiera lo hace. Entre mis amigos cualquiera sí, pero tú no eres cualquiera. Su nivel de integridad y de santidad debe estar por encima de los niveles del mundo. Debe haber pureza tanto en acciones como pureza en motivos. Una abstención de todo lo que te manche. No tan solo las prácticas sexuales ilícitas, que desde luego ahí tiene que hacerse un compromiso para vivir una vida diferente. Tú como joven debes ser ejemplo en pureza. De ahí la necesidad de hablarle, de enseñarle esto a los jovencitos, a los adolescentes. Hablarles directamente que deben de guardarse en esa pureza. Plinio instruía al emperador Trajano sobre los cristianos diciéndoles así, cuando estaban en la persecución: los cristianos tienen la costumbre de vincularse con un juramento de no mentir, no robar
ni faltar a su palabra. Eso le decía Plinio al emperador Trajano cuando defendía y hacía apología a favor de los cristianos. Decía, los cristianos tienen la costumbre de vincularse con un juramento de no mentir, no robar, ni faltar a su palabra. Ojalá que ese juramento se haga y puedas hacer compromisos, sobre todo en este tiempo de tanta promiscuidad. Y digo promiscuidad porque ya está abierto ese tema del culto a Moloch, que es también el aborto y todo eso, porque eso trae consigo muchos elementos. Entonces tienes que hacer un compromiso de vivir en santidad. Sé ejemplo, joven, en pureza. Es que todos lo hacen, sí, pero tú no eres todo. Cualquiera lo hace, pero tú no eres cualquiera. Bueno, pues concluimos con este primer tema. El término, recuerden, modelo. Ya dijimos que stupos en el griego es ejemplo. Denota, entre otras cosas, la marca de un golpe en Juan 20:25. La estampa hecha por un molde o figura o imagen en Hechos 7:43. Una forma o conformación según Romanos 6:17. Un tipo en el sentido doctrinal y un ejemplo o pauta en Hebreos 8:5. Ahí tiene un sentido ético, es decir, que sé un ejemplo. Sé ejemplo, entonces es un mandato. Cuando se dice sé ejemplo, es un imperativo. A ser introductores de un modelo, no a ser imitadores de los modelos existentes que el mundo ofrece, sino que el discipulado consiste en dar un paso adelante de los discípulos. Es convertirse en discipulador, modelándole a los discípulos. Por mucho la juventud ha sido oveja, siguiendo a cuanto modelo aparezca. Y ustedes lo pueden ver. De pronto está toda una forma de vestir, de pronto una forma de cortarse el cabello, de pronto se pone de moda hacerse un tatuaje, de pronto, ¿por qué? Porque están siguiendo a los modelos que el mundo le está imponiendo. Hay que cambiar esa historia, joven. Ese es el tiempo en el que el mundo te imite y no que tú imites al mundo. Pon tú el modelo. Oye, ¿por qué no cambiar el sistema? Ahora con las redes sociales, impon tú el modelo. ¿Por qué los jóvenes cristianos van a tomar el modelo de los artistas mundanos, ateos, paganos, blasfemos, corruptos y hasta promiscuos? ¿Por qué? Ahora impongamos el modelo nosotros. Impongamos la moda nosotros. Es tiempo de que el mundo te imite, no que tú lo imites a él. Pero no podemos discipular a otros si nosotros mismos no nos hemos convertido en discípulos primero, porque nadie puede dar lo que no tiene. Comienza hoy. Comprométete a ser un discípulo de Cristo y haz la diferencia, que te imiten. Sé ejemplo entre los creyentes y aún ejemplo para los inconversos. Que Dios te bendiga. Pasa excelente noche. Buenas noches, Grupo Instrucción Teológica El Pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel. Estoy haciendo la exposición del libro que se llama Consejos de Pablo para el joven actual, el joven de hoy, el joven moderno, para el joven cristiano. Y hoy me toca exponer el segundo consejo, que está precisamente en segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al versículo 8, que dice de la siguiente manera: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder
de Dios. Y en este mismo pasaje es donde se dice precisamente, el apóstol Pablo dice, por lo cual te aconsejo. Eso es consejos de Pablo para el joven cristiano. Y en esta segunda exposición vamos a hablar de los elementos motivadores para el joven cristiano. Aquello que lo impulsa, aquello que lo motiva. Miren, las personas siempre se sienten motivadas a satisfacer sus necesidades, que son seguridad, significado y realización, que son necesidades que van a la cabeza. Seguridad, significado, no son las únicas necesidades, pero estas necesidades se coronan en la cima de tener seguridad, significado y realización. Sin embargo, las personas, para poder suplir esas necesidades, acuden a lugares equivocados en su búsqueda y hacen las cosas al revés o a la inversa. El cristiano no puede buscar a Cristo para su salvación y luego irse al mundo para su motivación de vida, de tal manera que es salvo, pero ahora le va a prestar un poquito de psicología al mundo. No estoy en contra de la psicología, estoy hablando de que la escritura te presenta los elementos para que vivas una vida motivada. Los motivadores bíblicos prácticamente son diametralmente opuestos a los factores de motivación que el mundo sin Cristo tiene. La razón por la que a veces evitamos el pecado, pero en ocasiones lo preferimos, es dependiendo del principio que guíe nuestra vida en ese momento, o el mundo o Cristo. Sin un corazón verdaderamente transformado, la vista se nubla. El problema de la condición humana está en su interior. Los motivadores de este mundo son temporales e incluyen el temor de pérdidas, la culpa, el orgullo, la esperanza de beneficios temporales, el prestigio y el placer. Pero los motivadores bíblicos tienen que ver con nuestra relación con Dios y están relacionados con la dinámica a largo plazo. Son invisibles y dependen de la esperanza, es lo que se llama en la escatología el todavía no. Así que es más fácil motivarse con los primeros y ser un cristiano con mentalidad del mundo a seguir los principios de Dios. Al principio los motivadores bíblicos parecen lejanos y hasta externos, pero a medida que vamos avanzando en el progreso de la madurez y el crecimiento espiritual, estos motivadores se vuelven reales, internos, en una fuerza motriz que transforma nuestra manera de ser. Esas realidades nos pueden mantener caminando con Cristo, aún en el contexto de las ambigüedades de la vida. Dios había unido, como nos vamos a dar cuenta en esta exposición, a dos personas diametralmente opuestas, si quieres, diferentes en el sentido físico, en el sentido de formación, de experiencia y de otras más, incluso hasta de edad, para trabajar juntos. ¿A quiénes? A Pablo y a Timoteo. ¿Qué es lo que los motivaba a continuar hacia adelante? Veamos. A mí me llama la atención esta mancuerna que hay entre Pablo y Timoteo, pese a sus diferencias. Por ejemplo, Pablo viene de Paulos, que es pequeño. Timoteo significa que adora a Dios. Pablo es un hombre educado, judío, con ciudadanía romana y procedente de una ciudad impregnada de la cultura griega. En el caso de Timoteo es nativo de Listra, un pueblecito inculto en Licaonia, según Hechos 16. No disfrutaba de buena salud, por cierto, y tenía hasta cierto punto un complejo de inferioridad, de que él no va a poder. En contraste, el apóstol Pablo es un anciano de 64 años de edad, con unos 31 años de convertido para cuando escribía su segunda carta del 66. Este contrario, Timoteo, joven de 34 a 36 años de edad, con unos 20 años de convertido. Pablo, estamos hablando de un preso en su segundo encarcelamiento de Roma y próximo a ser ejecutado. En el caso de Timoteo, es un joven griego con una vida por delante.
Mi pregunta es, entonces, ¿será un error escoger a Timoteo? Porque él pudo haber pensado, pues Timoteo, no tengo la misma preparación que Pablo, soy demasiado joven. Los corintios y los efesianos son gente muy ruda, como para que me manden a trabajar con ellos. Todavía no estoy preparado. Tengo que dejar a mi familia. Debo ocuparme de mi persona y mis planes. No disfruto de buena salud. Me dan miedo los peligros. O sea, no la voy a hacer como para decir en otras palabras, ¿no? Entonces, en este sentido de diferencias, ¿qué es lo que lo mantenía unidos? Yo digo que la relación entre Pablo y Timoteo, la unión y esa alianza, son una de esas alianzas que dijéramos, una alianza que no debiera haber funcionado, pero funcionó porque Dios estaba en el asunto y Timoteo se apoyó de un hombre de Dios que le doblaba en edad, que de alguna manera aprovechando su experiencia y su madurez espiritual pudo rescatar muchas cosas. A mí me llama mucha atención porque me identifico muchísimo. De joven, muy joven, demasiado joven, yo tuve muchos compañeros, en el caso espirituales, que eran viejos. Yo me pegué mucho con los viejos y también ya de pastor me pegué con muchos pastores viejos y eso me ayudó a crecer, a agarrar experiencia de estos hermanos. Eso es algo bueno. Muchos de alguna manera habían muerto ejecutados en el tiempo de Timoteo por ser cristianos. Ser cristiano en ese tiempo no era fácil. El viejo y experimentado apóstol estaba allí para motivar a este joven y le hace un recordatorio de varias cosas. A veces es bueno recordar. Y aquí le recuerda tres cosas. En el versículo 3 dice, me acuerdo de ti en mis oraciones. En el versículo 4 dice, al acordarme de tus lágrimas. Me acuerdo de sus oraciones, de sus lágrimas. En el 5, trayendo a la memoria la fe no fingida. Entonces, oraciones, lágrimas y fe. ¿Qué cosas trae a la memoria entonces el apóstol para animar a Timoteo? En primer lugar, para animarlo, trae a la memoria sus lágrimas, según el versículo 4. Probablemente sea una alusión a la escena de Mileto, en donde la despedida en el capítulo 20 había sido muy emotiva. No reprende a Timoteo por aquellas lágrimas, y esto llama mucho la atención, no, los hombres nunca lloran, no, o como si el cristiano no hubiese lugar para las emociones. Como decir, no, es que tú eres cristiano y no necesitas llorar, como cuando se sufre la pérdida de un ser querido y tienes que llorar, aunque eres cristiano, pero eres un ser humano. Ni los corazones sin lágrimas no pueden ser heraldos de la pasión. Cuando la simpatía pierde conmoción, no pueden servir a la pasión. Habla también de las pruebas, de los sinsabores. Lágrimas habla de sacrificios que Timoteo había pasado. Y esas lágrimas son lágrimas que valen la pena. Pero incluye las lágrimas de la intercesión de Timoteo, según Hechos 20:31. Lágrimas del cristiano están más cerca del gozo que lo que la risa puede traerle. Dice, para llenarme de gozo. Es interesante de cómo es que las lágrimas están ahí para llenarle de gozo. Y ese es uno de los recordatorios que hace el apóstol Pablo a Timoteo de sus lágrimas. Quienes en la vida cristiana no han llorado, todavía no han experimentado realmente la presencia de Dios. Por eso dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Tú eres un joven, has llorado. Eres un joven y has tenido muchas decepciones. Eres un joven y has probado los sinsabores, has tenido muchas pruebas, has hecho muchos sacrificios, has agotado lágrimas. Eso es algo bueno, ¿eh? Es algo bueno. Y sobre todo si lo haces en la presencia de Dios. Me acuerdo, dice el apóstol, de tus lágrimas. Dios quiera que también de ti se acuerden de que eres un joven que ha derramado lágrimas en el altar de intercesión. Otro de los recuerdos que viene a la memoria del apóstol Pablo cuando mencionan el nombre de Timoteo es la fe. Me acuerdo de tu fe, dice el versículo 5. Algo que despierta la memoria desde afuera. Es un recuerdo que suscita en uno mismo. Esa fe es la que motiva a los verdaderos creyentes y está basado en la esperanza. Aquí se describe una fe con las siguientes características que a mí me llama la atención, que quiero compartirte.
Es la fe de Timoteo, del cual se acuerda Pablo, es una fe verdadera. De una fe verdadera, que quiere decir una fe sincera, veraz, sin hipocresía, sin máscaras. Eso es lo que está diciendo, que es una fe genuina, no fingida. Pero también es una fe permanente. ¿Por qué es permanente? Me llama la atención la frase que usa Pablo cuando dice, la cual habitó. No quiere decir que se hospedó, sino habitó es que no era como una tienda, sino que era como una casa donde vive. Habitó en tu abuela, habitó y también habita en ti. Significa que llegó a quedarse en la vida. Es una fe que llegó para estar permanente. No es una fe casual nada más, momentánea. No se trata de un visitante ocasional, un huésped para un rato. Permanentemente habitaba en su propia casa esa fe y su propia casa era su corazón de Timoteo. Se trata de una residencia dinámica. Habla más de un obrero que de un simple huésped, de un miembro de la familia. Es decir, la fe es interesante porque no solamente era una fe veraz, verdadera, fe no fingida, sino una fe permanente. Pero a la vez hay otro punto interesante sobre la fe de Timoteo que Pablo recalca, se acuerda de esa fe. Qué interesante que se acuerden de ti, joven, que cuando venga a la memoria alguien y diga tu nombre, se acuerde no solamente de tus lágrimas, y se acuerde de tu fe también, porque esta fe de Timoteo era una fe histórica, o sea, que está basado incluso hasta en sus antepasados. Yo sé que hay muchos de ustedes que jóvenes que no han tenido padres o familiares cristianos, pero en el caso de Timoteo es interesante porque era una fe histórica. Sus antepasados, abuela Loida y su madre Eunice también tenían esa fe. Así que él es la tercera generación de su familia que aceptó la fe cristiana. O sea, una fe ahí generacional. Y así como las maldiciones del pecado son generacionales en ese sentido, cuando no se rompen por la sangre de Cristo, así también la fe viene a ser bendición generacional. Dios quiere que levante nuestras generaciones, se preocupen por los jóvenes al levantar una generación que honre a Dios. Dios gusta salvar a las familias completas. Celebra la fe generacional, la fe de familia que viene en herencia de una hacia otro. O sea, la abuela Loida hizo un buen trabajo con Eunice y Eunice hizo un buen trabajo con este joven. Qué interesante, joven, tú que tienes padres cristianos, debes tener un privilegiazo grande, que a ti no te tratan como tratan a los demás inconversos, bajo insultos, bajo palabras groseras, bajo palabras que degradan incluso al ser humano, sino que siempre hay un hijo. La Biblia dice, y aunque hay exhortaciones, porque los hay, pero siempre es bajo el tenor de la palabra. Dices, qué privilegiazo tienes. Timoteo no había inventado una nueva religión. Él, al igual que Pablo en el versículo 3, hace mención de sus antepasados, que ya son difuntos. Hay un paralelo con los antepasados de Timoteo, que están todavía vivos. Los del versículo 3 ya han fallecido, pero los de aquí el versículo 5, cuando habla de la cual habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, está hablando de una fe generacional. Lo que cree Timoteo es lo que creyeron los hombres de Dios del pasado, los piadosos antepasados, lo que creyeron sus familiares. La fe histórica debe convertirse en una fe transgeneracional o que va de una generación a otra. Eso refleja que se está haciendo buen trabajo dentro de la familia y la familia aquí es algo muy importante, la fe histórica. Y también la fe de Timoteo es una fe visible. ¿Por qué es una fe visible? Porque dice allá, estoy seguro, dice Pablo. Es traducido también esa frase, estoy seguro, como estoy persuadido o estoy convencido que también en ti. En otras palabras, está hablando de una fe visible. ¿Por qué se puede convencer? Porque es algo real. Aunque el contenido y tradición de la fe debieran ser heredada de sus propios padres piadosos, la fe tiene que ser personal. La fe personal en ese sentido no se hace, vamos a decir, con la fe es necesaria recibirla personalmente y directamente de Dios. Por eso estamos diciendo que es una fe visible, máxime el testimonio de la fe.
Aquí no hay ambigüedades. La fe es visible en la conducta y en las obras. Si tienes fe, se muestra en tus obras. Si proclamas tener fe, pero no tienes obras, tus hechos niegan la declaración de que tú tienes fe. Mantener su fe, a pesar de las pruebas que tenía que enfrentar a causa de su fe, es dar prueba y evidencia de que su fe es genuina. ¿Cuándo vas a demostrar que tu fe es genuina? Cuando enfrentes las pruebas y salgas victorioso. Pero a la vez es una fe personal, porque dice, y habitó en tu madre Eunice, pero también en ti. Es una fe personal, también en ti. Él tuvo que creer personalmente para ser salvo. La fe salvadora no es algo que se hereda. Lo que se hereda es la fe histórica, pero la fe salvadora es personal. Nadie puede creer por otro. No puedes alimentarte por otro ni dar salvación a otro. La atmósfera cristiana es propicia para la fe, pero la fe, al final y al cabo, es algo personal. Así que, pues no podemos decir, mira, por culpa de esta persona, tal fulano no ha creído. No, no, no. Esto es algo personal. Y si él no ha creído es porque no ha querido creer. Siempre se ha afirmado que Dios no tiene nietos. Él tiene hijos, por lo tanto, la fe de Timoteo era una fe personal como la que debe de tener cada uno de los jóvenes, porque allá dice, habitó en tu madre, pero también en ti habitó. En cuarto lugar, el apóstol Pablo le recuerda la actitud. Qué interesante es la actitud, porque en el versículo 7, cuando se habla esto, cuando Dios da sus dones, no nos hace hombres cobardes, no. En el versículo 7 dice, porque no nos dio Dios espíritu de cobardía. Aquí habla de actitud. No nos da espíritu de cobardía. La palabra es neuma. Y la palabra neuma que aquí se está mencionando es una palabra que significa carisma en el versículo 6, el espíritu humano dotado por el Espíritu Santo, según Romanos 8:15. Es decir, se trata de tu espíritu, pero que ahora está siendo dotado y capacitado por el Espíritu Santo. El término cobardía es deilios, que contrasta con tres actitudes: dunameos, que es poder; agapaos, que es amor; y sponorismo, que es cordura. Lo vamos a ver, cada uno de ellos. Dunameos. Fíjense que el espíritu que debe tener tu espíritu, la actitud, porque ahí la palabra espíritu tiene que ver con actitud, debe entenderse así. Una actitud que ha sido transformada por el Espíritu Santo contrasta con la cobardía, el deilios. Y esta tiene tres actitudes, ese espíritu tiene tres actitudes, que es dunameos, que el dunamios es el poder sin límites. Nos capacita para servir con valor, soportar con paciencia, sufrir con triunfo y aún morir con gloria. Poder para actuar en circunstancias difíciles, poder para asumir la tarea demoledora que está delante de nosotros como desafío, poder para retener la fe frente al dolor del alma. ¿Cómo se define un cristiano? Respuesta: cristiano es una persona que puede superar el límite máximo de resistencia porque tiene espíritu o actitud. Actitud. Luego, agapaos. Allá en espíritu, en amor. Agapaos. El amor echa fuera el temor y nos hace dispuestos a darnos por Cristo, sea cual sea el costo. Cuando tú amas es lo más importante. En cuanto a la persona, pagar el mal con bien. El amor hace sacrificar para bien de todos los demás. Y entonces incluso el servicio que tú prestas hacer que se vuelva una explosión. Hay otra palabra que allá es soforinos, que tiene que ver con disciplina o pureza, parece que la cordura o disciplina, aunque estos términos no comunican el pensamiento de manera completa, pero al menos nos da una idea de lo que es el dominio propio o el autocontrol. Implica que debemos actuar con discreción, no de manera irreflexiva, precipitada o arrebatada insensatamente. Debemos actuar con prudencia y criterio equilibrado para obrar con ecuanimidad en todas circunstancias. Significa ser dueño de sí mismo, anotando el mismo
martirio. Le recuerda a Timoteo que no hay tiempo para la timidez y la cobardía. Timoteo debe ser animoso, sin debilidad, enérgico, sin aristas, bondadoso, sin claudicación y celoso, sin exagerar. Vamos al último punto, que es el quinto. También Pablo, cuando se acuerda de Timoteo, se acuerda de su honor. En el versículo 8. Es interesante, no te avergüences de dar testimonio. No te avergüences de dar testimonio, su honor. En un tiempo en que predicar el evangelio era un crimen, Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio. Que predicar el evangelio sea tu máximo honor. ¿Cuál es tu honor? Predicar, pararte y decir, soy cristiano. No te avergüences, es una prohibición con carácter imperativo de mandamiento. Incluso le dice, es un mandato. Este mandamiento dice imperativamente, no te avergüences. Incluye los mandamientos, es un mandato, no te avergüences. Incluye estar presionado, criticado, ser públicamente avergonzado, pero al final no claudicar, no te avergüences. Parafraseando al apóstol Pablo, podemos decir que él está diciendo, sigue así como hasta ahora lo has hecho, sin avergonzarte. Y luego le habla de testimonio. Aquí es interesante porque la palabra testimonio es martirio. Basado en Marcos 8:38 y en Lucas 9:26, de donde se origina la palabra mártir o testigo hasta la muerte, porque eso es lo que significa testimonio, martyrium, que es testigo hasta la muerte, el cual Pablo desde la cárcel le recuerda en el versículo 16 y en 2:9 también de esa misma epístola, les recuerda el testimonio. Y le dice, participa en aflicciones. Esto es parte de tu honor, tu testimonio, tus aflicciones. Este de participar en las aflicciones es sufrir el mal. Pablo reta a Timoteo mediante este verbo a que se asocie con él. Es decir, así como yo estoy sufriendo, yo preso en el Señor y partícipe en esta mismas, podemos decir que es la palabra ¿cómo es un co? Es decir, sufrimiento con el mismo Señor, colaborador en el mismo sufrimiento. Aquí se está hablando de lealtad al evangelio. Era lealtad a un hombre también que había sido condenado injustamente como criminal, y él le dice, ¿sabes qué? Ese es mi honor como cristiano. ¿Cuál es mi honor? Que he sido condenado injustamente. ¿Cuál es mi honor? Que he sido condenado por mi testimonio. ¿Cuál es mi honor? Que voy a morir por mi testimonio. ¿Sabes cuál es ese honor? Es seguir siendo cristiano cuando el serlo parece imposible y hasta ridículo. Ese, Señor, ese es un gran honor. Entonces nos damos cuenta que habían elementos que motivaban a Timoteo para continuar hacia adelante. A veces son elementos que podríamos decir, ¿qué clase de motivación es esta? Pero eran justamente esas las motivaciones que tenían. Y encontramos que una de esas motivaciones, según mencionadas por el apóstol Pablo, eran sus lágrimas. Cuando tú aprendes a derramar lágrimas para el Señor, esas lágrimas se convierten en semillas, en motivación para seguir adelante. Su fe, otro de los motivadores. Cuando tú puedes crecer en esa fe y desarrollas una fe inconmovible, eso es un motivador para continuar adelante. Tu don, el don y tu servicio que ejerces, que no entierras ese talento o ese don, ese ministerio, sino que lo cumples, es un motivador. Tu actitud también se va a convertir en un motivador en ese espíritu. Y tu honor. Cuando todos estos elementos, estos que hemos visto, estos 5 elementos, se convierten en motivadores para tu vida. ¿Sabes qué? Tu vida va a mantenerse creciendo en el Señor y no lo vas a dejar. Necesitamos algo por lo cual vivir, algo que dé sentido a nuestra existencia, algo que buscar, algo a que dedicar nuestros corazones y nuestras mentes. Dios espera ser deseado por sí mismo y no por algunas cosas buenas, menores que nos puedan dar. El elemento motivador, que es la fuente espiritual, es el anhelo o pasión por el fuego de su presencia. No nos dejemos
seducir por lo que nuestra cultura afirma es de alguna manera importante, porque la cultura muchas veces dice esto es importante o aquello es importante, por lo que la gente tiene o estima, porque eso dice que lo que estima la gente a veces es detestable delante de Dios, según Lucas 16:15. O sea, nuestro problema no es que nosotros o nuestros deseos sean demasiado fuertes. No, ¿saben cuál es el problema del creyente? Que son demasiado débiles sus deseos. Nos concentramos en poco, en chucherías. Nos contentamos con juguetes, con oropel, comparado con lo que Dios quiere dar. Debemos dedicar entonces todo nuestro empeño a las ganancias eternas. De hecho, cualquier cosa que sacrificamos en nuestra breve estadía en la tierra valdrá la pena si somos motivados por el fuego de su presencia. Por eso se le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego. ¿Sabes que esta primera carta a Timoteo fue escrita en el año 63 después de Cristo? Y la segunda carta en el año 66 después de Cristo, tiempo en que Nerón era el emperador. Es llamado León en 1 Timoteo 4:14. En el 54 después de Cristo, el tataranieto de Augusto, vamos a dar esta historia, tataranieto de Augusto, adoptado por Claudio como heredero, para lo cual su madre envenenó a su medio hermano que se llamaba Británico, para que Nerón, su hijo, ocupara el trono. En ese año se convirtió en el quinto emperador romano, iniciado como un emperador moderado, prudente y con gran carisma. Pero una vez firme, reveló su reinado sanguíneo y cruel. En el 59 hizo envenenar a su madre Nerón. En el 62 Nerón se divorció de su esposa e hizo asesinarla. En el 63, el 19 de julio de ese año, prendió fuego a Roma en una esquina del Circo Máximo. Durante 6 días y 7 noches el fuego ardió. Los criados de Nerón, en vez de sofocar las llamas, lo propagaron más. En el 65 le echó la culpa a los cristianos del incendio. En el 67 ejecutó a Pablo. En el 68 ejecuta a Pedro. Y en ese mismo 68 intentó suicidarse, pero al no lograrlo perdió a uno de sus secuaces, o le pidió a uno de sus secuaces que lo remate, muriendo así a los 32 años de edad. Pablo estaba en la mira especial de Nerón, pues había iniciado un incendio de uno a otro lado del Imperio Romano, pero no con el fuego que hizo Nerón, sino con el fuego del Espíritu Santo. Así que Nerón, un perverso, inició un fuego literal que se apagó. Ahora Pablo inició un fuego que no se había apagado, un fuego que no podía extinguirse, haciendo referencia a este fuego de pasión por su presencia, más grande que el fuego que Nerón había propiciado y que nadie lo podía apagar. Le dice, aviva ese fuego. ¿Por qué tú y yo perdonaríamos a un padre que hubiera abusado de nosotros sexualmente? ¿Por qué alguien soportaría un matrimonio difícil solo por la convicción de que es justo y lo mejor que se puede hacer? ¿Por qué en otro tiempo los cristianos permitían que los vendan como esclavos antes que negar su fe? ¿Por qué las personas prefieren abandonar puestos lucrativos y de gran reconocimiento para asumir una tarea insignificante en la obra del Señor? ¿Por qué mártires murieron llenos de gozo y otros vivieron en situaciones terribles con un espíritu bueno o incondicional? ¿Saben cuál es la respuesta? Todo. Y esta y muchas más preguntas, la respuesta está en el fuego del Espíritu Santo. Si tú avivas el fuego del Espíritu Santo, va a ser el máximo motivador en tu vida cristiana. Que Dios te bendiga. Saludos mis hermanos del grupo Instrucción Teológica, soy el pastor Salomón de la Cruz y estoy exponiendo material, el tercer tema, mejor dicho, del libro que se llama Consejos de Pablo para la Juventud de Hoy. Es el tercer tema y se llama Estrategias de Guerra para Casos Especiales, basado en 2 de Timoteo 2:22, que dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Bueno, pues este es el tercer tema y quiero compartirlo con ustedes. Miren, contrario a un espíritu indómito del apóstol Pablo, que
Podemos ver a un hombre con ese carácter tremendo que se impone ante cualquiera que trate de enfrentarlo. Un hombre, si quieres decir, de temperamento colérico, un líder por naturaleza, y en su afán de llevar el evangelio al mundo no hay nada que lo detenga. Contrario a eso, Timoteo, cuando pensamos en Timoteo, pensamos en un muchacho bárbaro, por así decir, que hasta se asustaba con su sombra. Y uno pregunta, ¿cómo es posible que Dios haga un equipo con estos dos personajes diametralmente opuestos? Como que un hombre del calibre del apóstol Pablo haga equipo con un jovenzuelo que temeroso de todo, enfermizo si quieres llamarle. Y de hecho, humanamente hablando, esta alianza son aquellas cosas que decimos, esa alianza jamás va a funcionar. Sin embargo, déjeme decirle que funcionó. Qué tremendo. Timoteo ahora se encontraba enfrente de una batalla espiritual en Éfeso y Pablo le escribe como, si quieres verlo así, como su comandante, con el fin de darle instrucciones para esa guerra espiritual que se libraba en Éfeso, en especial con el tema de la diosa Diana. Prácticamente estamos hablando de una potestad, una guerra espiritual fuerte. Así podemos decir entonces que las cartas a Timoteo vienen a ser instrucciones para la milicia espiritual, porque tenían que enfrentar esa potestad. Por ello, en repetidas ocasiones se hace uso de términos militares en ese libro de Segunda de Timoteo también, para referirse a la labor de Timoteo, así como también en Primera de Timoteo se hace, pero en Segunda de Timoteo en especial. Es como si dijera Pablo, Timoteo, habla a tu comandante, sé un buen soldado. Cuando tú lees Timoteo, escucha a Pablo, pero a Pablo como un soldado, pero como un líder de soldados, ahí como un comandante. Te habla tu comandante, sé un buen soldado, Timoteo. La frecuencia con que se usan los términos militares, con tanta frecuencia, muestran la familiaridad del apóstol Pablo como un soldado. Él había pertenecido a la milicia y ahora su hijo espiritual debería de ser un buen soldado para Dios. Posiblemente se sentía inquieto para enlistarse en filas militares del ejército como las hordas del Imperio Romano. Pero Pablo le desafía a enlistarse en el ejército de Dios. Y esto es algo muy interesante. Para ello, Timoteo tenía que prepararse, tenía que ejercitarse y tenía también que armarse de valor. En otros versículos, el apóstol Pablo mismo le habla a Timoteo en términos militares. Por lo menos me gustaría presentar dos de ellos. Primero Timoteo 1:18. En este pasaje también de 1 Timoteo 1:18, si lo quieres parafrasear, le está diciendo, esta es la orden militar que impongo sobre ti. Milita la buena milicia. Está diciéndole, lo que está implicando es prácticamente una prolongada campaña, no una batalla aislada, sino una campaña que se va a llevar tiempo, va a llevar mucho desgaste, pero de eso se trata en 1:18. En 2 Timoteo 2, versículos 3 al 5, es claro que Pablo veía en la vida del soldado una ilustración de la vida espiritual del cristiano. De hecho, en los versículos anteriores, 2:22, se le exhortó a separarse de los hombres inicuos. Ahora se le da una estrategia para su guerra espiritual interna. Es interesante, todos tienen que pasar batallas espirituales internas con las que tienes que luchar. Y este me parece que es un campo grande. Luchar batallas externas no es tan desafiante como las batallas que peleamos en el campo de nuestro interior, en el interior de nuestra vida, en el corazón del ser humano, en el corazón del joven, en el corazón de cada creyente. Así que esta es una buena oportunidad para poder nosotros hacer frente a esa batalla que llevamos dentro, que todos los creyentes, todas las personas, todos los seres humanos y en especial la juventud lleva hacia adelante. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son las recomendaciones
en esos casos especiales cuando tenemos que enfrentar esa batalla interna que nos recomienda el apóstol Pablo. Por lo menos dos estrategias que ahí nos presenta. Vamos pues a 2 Timoteo 2:22, donde nos presenta dos estrategias de guerra en esos casos de guerra espiritual interna que tenemos que pasar. La primera estrategia no es tan común y pocos la conocen. Es la estrategia que se llama retirada. Ustedes saben que la retirada también puede ser una estrategia de guerra. ¿Cómo? ¿No es de cobardes? Y el pasaje dice, huye. El griego es peuge. Peuge es huye. Huir aquí no es un acto de cobardía. Aquí el término huir está siendo usado como un término militar. Es una estrategia de guerra que se le denomina retirada. El huye aquí es el evita que aparece en el versículo 16. De por sí, los moralistas de ese tiempo del apóstol Pablo exhortaban a los lectores a huir de vicios juveniles, carnales. De alguna forma no solo está refiriéndose a los apetitos sexuales, sino también a los físicos, al deseo del dinero, como podrían ser también la fama y el poder. Podríamos decir que incluye, además, la voluntariedad. Cuando digo voluntariedad, es que un espíritu indómito, la impaciencia, el orgullo, la frivolidad, todos estos elementos que podrían parecer dignos de alabanza para las personas, pero que en un joven cristiano no se ven dignos porque no reflejan el carácter de Cristo. Así que no meramente se refieren a las concupiscencias típicas de la adolescencia, que para entonces recuerden que Timoteo tendría unos 35 años de edad más o menos. Estamos diciendo que incluye todos los deseos malos que compiten por apartar al joven del camino correcto de la pureza y de su lealtad a Cristo. Cuando se habla de las pasiones juveniles, estamos hablando de las que dimanan de la naturaleza impulsiva e incluso irreflexiva de la juventud. Por eso se dice de las pasiones juveniles, como son la impaciencia, son pasiones de juventud. Porque en el caso del adulto es un poco diferente los tipos de pasiones, pero estas pasiones juveniles podrían estar la violencia como parte de las pasiones juveniles, la tendencia a discutir o el ser arrebatados, a ver, a mí no me vas a levantar la voz, ¿no? Son cuestiones así de la juventud. Y la efervescencia, que son un poco alocadas, con el afán de las novedades. Esas son las pasiones juveniles. Quiero repetirlas para que queden grabados. Entre las pasiones juveniles están la impaciencia, la violencia, la tendencia a discutir, la efervescencia un poco alocada por los afanes y las novedades. Mire, aunque el plural que aquí aparece es pasiones, se engloba a todas las anteriores. Así que el apóstol Pablo se está refiriendo, al menos en parte, a los placeres sexuales, al instinto que incita con mayor vehemencia a la edad juvenil. Así que cuando dice, huye de las pasiones juveniles, no podemos pasar por alto a José. José en un momento dado, cuando tiene que enfrentar aquel desafío, aquel reto de la mujer de su patrón, de Potifar, él emprende la retirada. Muchas ocasiones la huida va a ser tu estrategia de guerra. Es que dicen, los valientes no huyen, pero en este caso es mejor que digan que aquí huyó, que aquí quedó. En ese sentido, huyen cuando sienten que sus elementos no son suficientemente fuertes como para enfrentarlos. De hecho, hay elementos en que la huida es la voluntad de Dios, la huida es la mejor estrategia de guerra, como en el caso de José. Él salió huyendo, y esto es algo muy importante al momento de enfrentar ese tipo de tentaciones juveniles. Es mejor la huida, que digan aquí huyó y no que aquí quedó. Miren, la estrategia número 2 que ahí se menciona es interesante, porque no solamente basta huir, sino que es una huida con un propósito. ¿Cuál es la huida? O sea, es no detenerte aquí. En esta presa no vas a encontrar el sentido. Así que húyele a pero con el fin de que de esconderte, no, con el fin de perseguir a lo clave en esta guerra. ¿Y cuál es la persecución que vas a hacer? Ese es el punto número 2, la estrategia número 2. En la estrategia número 2, el punto es la persecución.
la estrategia 2. Dice sigue. El griego es dioke, que es persigue. Es interesante el término porque no solamente es seguir, sino es perseguir. O sea, que al momento de huir, porque es de eso que se trata, la estrategia de la guerra es, vas a huirle a este para que puedas perseguir al otro, porque al perseguir al otro, entonces tú vas a tener tu objetivo. O sea, como... Entonces el término sigue, dioke, es persigue, como si se tratara de una cacería. Es la persecución estable, es la persecución firme de estas virtudes. También el ve en seguimiento de, esa es una forma de traducirlo cuando dice sigue, es ve en seguimiento de esas virtudes. Es el mismo esfuérzate del versículo 15, es decir, llenarse de fuerza o usar toda su fuerza o con más fuerza, que eso es lo que ahí te está pidiendo. Como está en un tiempo continuo, esa expresión significa que siempre seguiremos o debemos de estar siempre persiguiendo esas cosas y no como los conseguiríamos de alguna manera perfecta aquí y decir, bueno, pues yo ya lo tengo, ya no necesito que perseguir, pero los vamos a obtener aquí al menos en forma parcial. ¿Qué cosas, cuáles son esas virtudes que tenemos que perseguir? Ciertamente, con respecto al pecado, nuestra estrategia es huida, pero con respecto a esas virtudes, nuestra estrategia es persecución. ¿Qué cosas debemos de perseguir? Persigue la justicia. Cuando se habla de la justicia, debemos de entender que por ella nuestra voluntad está en armonía con la voluntad de Dios. Es decir, se está practicando algo que está acorde al carácter de Dios. Que sus tratos con sus semejantes deben de ser honrados y deben de ser limpios. Eso es justicia. Practicar justicia es hacer lo correcto. Es precisamente lo que se pide ahí cuando dice que persigas la justicia. Pero también se dice que persigas la fe, del cual hemos hablado. La fe en ese sentido habla de una confianza constante, habla de una sincera fe, habla de una fe dinámica en Dios. La fe que debe de sostenerte hasta el final. Y también debes perseguir el amor a Dios en primer lugar, ante todo, porque eso es lo que te va a hacer como una fuerza motor para poder guiar todo lo que haces. El amor a los hermanos también, los hermanos en la fe, también tienes que amarlos. El amor incluso por los perdidos, que es algo que se está perdiendo. Y esencialmente el amor, cuando se habla del amor, estamos hablando de algo que es desprendido. El cuarto lugar, lo que tienes que perseguir aparte de la justicia, de la fe y el amor, es la paz. La paz, recuerden que conlleva la idea de armonía y la idea de compatibilidad. Y no solamente ser pacífico, sino ser un pacificador. Pero la paz nos va a llevar a un temperamento que es atractivo, porque una persona que es bélica, o sea que en todo momento está a la defensiva, es una persona que reacciona, es una persona que no tiene paz en el interior, porque de ahí es donde vienen las guerras, del interior del ser humano. Entonces es importante la paz. Estos elementos hay que perseguir. ¿Cuáles son? La justicia, la fe, el amor y la paz. Bueno, pues hagamos una conclusión de este pasaje, que son dos estrategias: huir y seguir. Lo negativo que tenía que hacer es huir y lo positivo que tenía que hacer es seguir. Encierran la estrategia para la batalla espiritual, aunque de alguna manera no definen la victoria, pero de estas dos cosas dependen, de dos estrategias dependen en gran parte la preparación y la acción. Mucho de la victoria va a depender también de esta estrategia. El versículo 21 enseña a apartarse de los hombres malos, pero recuerda que el versículo 22 ahora nos asocia con los cristianos de corazón limpio. O sea, no solamente es apartarse de la gente que no te ayuda, de la gente, porque recuerda, joven, que las amistades son como un ascensor. Cuando tú le das al botón, te puede llevar arriba y también hay un botón hacia abajo. Las amistades malas te llevan hacia abajo, las amistades buenas te llevan hacia arriba. Así que el versículo 21 enseña, apártate de los hombres malos, pero el versículo 22, ¿quieres
estar hacia arriba, dejar de ir hacia abajo, ir hacia arriba, tienes que aplastar el botón de asociarte con los cristianos de corazón limpio, aquellos que invocan al Señor, únete con ellos, porque no solamente separarse de las malas amistades. Y luego, ¿qué haces? Primero, no debes de aislarte, porque allí dice el pasaje, con los que de corazón, con, el término con es interesante porque el término con está hablando precisamente de que tiene que tomar su puesto como miembro en el cuerpo de Cristo y trabajar en el equipo para el bien del cuerpo. No se admiten llaneros solitarios en ese sentido, o sea, gente aislada. Una persona debe tener amigos o hacerse de amigos. No hay opción, pues nadie ha llegado solo al cielo. Al contrario, es parte de la formación y del crecimiento del carácter cristiano. No olvides el texto de Proverbios 27:17. Hierro con hierro se agudiza, y así el hombre agudiza el rostro de su amigo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que tú necesitas a otro creyente para poder salir hacia adelante. Haz amistad. En segundo, dice allá de corazón limpio. El fondo secreto del que brotan las virtudes debe ser el corazón limpio. Ser limpio de cosas viriles referidas aquí en el versículo 21. Ese corazón limpio que es precisamente lo que te va a llevar. Un corazón sano. Un corazón que no tiene suciedades. Tercero, los que invocan al Señor, que los que de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. El invocar a Dios, creo que aquí es una clave para la vida de santidad, para evitar la contaminación tanto de adentro como por fuera y buscar comunión con los cristianos sinceros de corazón. Necesitamos entonces comprometernos decididamente hoy de este momento y empeñar nuestra palabra delante de Dios, de decir voy a salir adelante. Así que empieza a invocar hoy el nombre de Dios. Que Dios te bendiga. Saludos, Grupo Instrucción Teológica, soy el Pastor Salomón. Quiero enviar mis conclusiones del tema de este material que se llama Consejos de Pablo para el joven cristiano. Es muy interesante ver que hoy por hoy, con tantas distracciones y medios de comunicación que bombardean al joven cristiano, y además de las redes sociales que no podemos mermar importancia, que de alguna forma clandestina educan y disipulan a los jóvenes. Eso marcha en dimensiones amenazantes, una confusión, pero yo diría muy peligrosa para nuestros jóvenes, porque se están alimentando de ellas mucho fake, información falsa que circula ya, y eso desubica la estabilidad del joven, que desde luego es un joven con muchísimo potencial, el millennial. Bueno, debido a las formas envolventes en que se les presenta tales ideas a estos millennials, las voces fundamentales de los verdaderos apóstoles del Señor Jesucristo cada vez son menos oídas, y lo que se oyen son o falsos apóstoles o personas que en los grupos de redes van poniéndose ellos mismos como supuestas autoridades teológicas que ni asisten a las iglesias, Gente resentida que va transmitiendo ese resentimiento a jóvenes en contra de todas las enseñanzas fundamentales de la Escritura, del arrebatamiento de la iglesia pretribulacional, el tema del diezmo, que es atacado tremendamente, el congregarse como algo ya pasado de moda, porque ahora pues están las congregaciones virtuales. Bueno, eso ha producido una juventud cristiana sí entusiasta con las novedades del mundo y pendiente de todo lo que le trae al joven común y corriente, lo que les atrae. Están pendientes de las publicaciones, están pendientes de los estados de Facebook, de WhatsApp, están pendientes de todo lo que... Mira, son expertos en manejar todo tipo de actividades en línea. Pero la desesperación de los líderes juveniles cristianos por ver crecer sus grupos, incluso los lleva a presentarles a sus miembros lo que ellos quieren y no lo que ellos necesitan. De allí que el surgimiento de las congregaciones que podríamos llamar emergentes,
Creo que tenemos que volver a las fuentes. Regresemos a la escritura. Estas que hemos visto no son las palabras de un viejo loco que ha perdido la razón. Son palabras genuinas de un verdadero apóstol, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que no fueron solo para el joven Timoteo, un joven del primer siglo, sino que siguen siendo pertinentes para hoy. Me gustaría, joven, que repases vez tras vez esta temática y encuentres cómo Dios te habla en estas palabras. Solo dale lugar a la humildad, a la obediencia gozosa. Además, compártelo con tus amigos y difunde este poderoso mensaje. Esta es mi invitación y mi conclusión de este libro, Consejos de Pablo para la Juventud de hoy. Saludos.